Encantados se encuentren acá conmigo. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte. Hoy estamos en esta disertación, clase, dirigida a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela y al público en general, en la asignatura Derecho Penal 2, hoy 24 de enero de 2023. Hoy nos convoca un tema de la asignatura de Derecho Penal 2, como lo dije con anterioridad, que son las disposiciones comunes frente a los delitos contra las personas, contempladas en nuestro Código Penal a partir de los artículos 421 y siguientes, pero específicamente frente a los delitos de lesiones y de homicidio. Ya en las clases presenciales, ante mis alumnos, ya he disertado o he instruido con respecto al tema del dolo, el dolo regular, conforme lo establece el artículo 422 del Código Penal, y el llamado dolo irregular es lo que nos correspondería a renglón seguido. Ahí estoy colocando yo una imagen a la usanza de lo que ocurría en el siglo XIX y en los siglos anteriores, en los cuales ambas personas se baten a duelo, siendo que evidentemente alguna de las dos puede resultar muerta o lesionada. Nótese que alrededor de ellas se encuentran presentes personas que están observando, y que están observando son testigos que de alguna forma formalizan la regularidad de ese duelo, como era una costumbre social para resolver conflictos, lances, afectaciones al honor. Y como lo manifesté yo con anterioridad en esas sesiones presenciales de esta asignatura de Derecho Penal 2, a pesar de que es una costumbre antigua, antijurídica, evidentemente no tolerada por el derecho en el siglo XIX o en los siglos anteriores, todavía se halla presente en nuestro Código Penal, en ese artículo 422. Claro, porque pudiera darse perfectamente la idea de que dos personas deciden matarse o lesionarse entre sí. Nótese que hay un mismo hecho, pero la relación, digamos, la relación causal es distinta, porque evidentemente si uno resulta victorioso, bueno, él será el victimario de una víctima que resultó muerta por una lesión, que resultó muerta, perdón, por un arma de fuego o por un arma blanca, o que resulta lesionada en consecuencia, pero que esa víctima también en la propia realización del hecho también pudo haber logrado ese resultado. Entonces, en el mismo hecho se confunden la relación de víctima y victimario, una perspectiva formal, pero en definitiva, habida cuenta el resultado, uno resulta victorioso, entre comillas, y a ese uno se le endilga pues esa responsabilidad. Esa responsabilidad que el legislador, y un tanto que sin que lo maneje una de las teorías de la culpabilidad, ni la finalista, ni la causalista, sino más bien el tema de la imputación objetiva, este llamado disvalor entre la acción y el resultado, en donde a fin de cuentas se disminuye la magnitud del hecho en el entendido de la eventualidad que pudiera ocurrir que el resultante como víctima hubiese sido el que ahora resulta victimario. Eso, como lo expliqué en clase, pues está presente en el artículo 422 del Código Penal venezolano. Ese llamado duelo duelo regular, y lo regular alude a la idea que ambos intervinientes en el hecho están asumiendo el mismo tipo de
el mismo tipo de arma, el mismo tipo de pasos, digamos, ¿ok? Los tribunales, dice el 422, estimarán como motivo de atenuación en los juicios por muerte o lesiones corporales el haberse causado los hechos en duelo regular. En este caso podrá rebajarse de 1 a 2/3 partes la pena correspondiente al hecho punible, y a los testigos se les aplicará una pena igual a la que se imponga al matador o heridor, disminuida en la mitad. Una suerte de cómplice, digamos, no necesarios, porque, bueno, a fin de cuentas, el propósito, el interés estaba dado en esos que se iban a batir duelo. Dura exigencia de una justificación, de una filosofía de sanción al legislador, de el sancionar esta conducta. Y la regularidad de ese duelo, como lo explicaba yo en clase, alude a la idea, bueno, de que se utiliza el mismo tipo de arma, de que se utiliza el mismo tipo de pasos entre una y otro al momento de disparar. Quizás esto lo podemos ver en una perspectiva, digamos, cinematográfica, los western, las vaqueras, las películas, buena parte de ellas. Entonces había un duelo a los efectos de resolver una controversia. Se dice que el Libertador en una isla antillana, Haití o Jamaica, se batió en duelo inclusive también con un prócer después de la independencia por algún conflicto que se tenía sobre la conducción de la lucha por la independencia. Pero en fin, lo que me quedaba ahora por abordarle era la hipótesis del llamado duelo irregular. Decía yo que lo que me quedaba por abordar era la hipótesis del llamado duelo irregular. Ese duelo irregular está plasmado, pues, en el artículo 422 en su aparte. Si en el duelo hubiese deslealtad, esta circunstancia se considerará agravante para la aplicación de las penas correspondientes al homicidio o lesiones que hubiesen resultado. Y los testigos serán considerados como coautores. Pero la deslealtad en el duelo pasa por la idea de la utilización de otro tipo de arma, de la anticipación en el disparo o en la lesión sin esperar el exacto momento en donde se supone que hasta los testigos participan dando la aprobación, el fuego, como dicho, o bajo una afirmación a partir de la cual se iba a disparar uno contra otro, victimario contra víctima, pero que esa víctima podía tornar también en victimario. Decía yo en la explicación en clase que, bueno, hay varias circunstancias que pudieran estar aquí presentes. Imaginémonos que ambos aciertan. Bueno, si ambos aciertan, evidentemente no hay un sujeto para el cual se destine la sanción. El derecho penal es un derecho en donde se afirma la responsabilidad penal en alguien en concreto, la intransferibilidad de la pena, como lo establece pues el propio artículo 44 de nuestra Constitución, frente a alguien en concreto, derecho penal en donde existe un agente, un victimario, un destinatario, un imputado, a fin de cuentas. Pero ¿cómo quedan esos testigos? Esos testigos de alguna forma colaboraron de una forma, digamos, no necesaria en la realización de un hecho que ahora se agrava mucho más porque ambos resultaron víctimas, no por ellos, pero en la tolerancia de una circunstancia que más bien ellos debieron haber impedido. Entonces, la posibilidad de impedir una circunstancia de carácter antijurídica. Aquello de lo accesorio sigue a lo principal y en la cual no podría haber el partícipe que asume de una forma accesoria su responsabilidad cuando el principal
ha muerto como consecuencia del hecho, creo que no releva definitivamente responsabilidad en la asunción de un conocimiento preclaro de lo que se está haciendo, de lo que se está formando parte en una perspectiva, digamos, formal, como una suerte de formalización de una muerte no aceptada por el derecho. Y aquí, peor aún, porque se sabe la posibilidad de que ambos pudieran resultar asertivos en su disparo. El hecho de que uno haya resultado muerto, pero el victimario resulta lesionado, de alguna forma no le releva responsabilidad. Ya está presente la disminución en el llamado duelo regular. Por cierto que esa disminución se da en una perspectiva dosimétrica, cuando se dice de 1/3 a 2/3. Por lo tanto, mucho más será los 2/3, será lo que más se rebaja, mientras lo que menos se rebaja será 1/3. Por lo tanto, mucho más favorecedor es la rebaja de los 2/3, con lo cual se ubicaría en un límite inferior, y menos de lo que se rebaja sería 1/3, con lo cual se ubicaría en un límite superior. Si a esta persona se le está considerando responsable de forma atenuada porque ha cometido el delito entre 18 y 21 años de edad, se le está atenuando la responsabilidad, entonces ese nivel de atenuación también debería estar presente en la rebaja, otorgársele la mayor de las rebajas, es decir, a la menor de la pena por el específico delito debería otorgársele las 2/3 partes de rebaja. Entre 1/3 parte y una 2/3 parte nos vamos a encontrar con un término medio. No solamente la dosimetría se aplicaría para la sanción, para la individualización de la sanción del tipo en concreto, sino también de las circunstancias modificativas que ameritan una agravante o un atenuante. En este caso, la pena en concreto, bueno, atiende al delito, dependiendo, supónganse que lo que se llevó fue a una lesiones gravísimas. Bueno, la pena concreto de las lesiones gravísimas descritas en el artículo 414 del Código Penal, que conlleva una máxima pena de 6 años, o si es una lesión leve, o si es un homicidio intencional, la pena tope, pues, de 18 años, pero que podría ser el límite inferior de 12 a 18 años y con un término medio, dependiendo de quién se haya matado en el duelo, si se mató al padre, si se mató al hijo, si se mató al padre o si se mató al hijo, nos encontramos en una circunstancia de homicidio calificado. Si se mató a un hermano, fratricidio, perdón, en la realización de un duelo, entonces sería la pena en concreto de ese artículo 406 del Código Penal. Pero de nuevo vamos a volver al tema del duelo irregular, que está en la parte del artículo 422 del Código Penal. Aquí hubo deslealtad porque de alguna forma se utilizó otro tipo de arma, no había una relación de igualdad en la realización del hecho. Esa relación de igualdad en el accionar es lo que se supone que lo que conlleva a una disminución de la responsabilidad penal de los duelistas. Entonces aquí o no se cumplieron con los pasos o hubo un problema de una utilización de un arma mucho más favorecedora que la que estaba utilizando la víctima, y por ello se condujo al resultado. Es obvio que en este caso del duelo irregular sí tendría que haber un resultado en concreto, porque el resultado en concreto se le atribuye a quien resulta victorioso en el lance, es decir, la muerte del otro. Indebidamente se pudiera hablar, ¿verdad?, de como la hipótesis que manejábamos en clase con respecto al duelo regular. ¿Qué pasa si los dos yerran? Entonces, bueno, evidentemente nos encontramos con una posibilidad perfectamente de una responsabilidad mixta por un homicidio o por unas lesiones en grado de tentativa, porque frustración no podría ser, porque no es una circunstancia independiente de la voluntad en cuanto a apartar una mano o en cuanto al tema de el que se incorpore digamos, una circunstancia externa. Es decir, tentativa porque era inidóneo en la propia esencia del hecho. De alguna forma, la incapacidad de poder acertar en el propósito es lo que ha conducido a un delito imperfecto, en este caso, no un delito agotado. Entonces,
bueno, en el caso del duelo irregular, estaríamos hablando ciertamente de un resultado. Aunque fíjense, la posibilidad de que alguien haya actuado con deslealtad y guerra un tanto en el asunto, a pesar de que tuvo la intención. Bueno, aquí también nos ubicaría en una perspectiva del delito en grado de tentativa, ¿ok? Pero la tentativa de la propia sanción que se le inscribe a ese delito, porque la respuesta que da el artículo 422 es que no hay una disminución, ¿ok? No existe una disminución. Por el contrario, veamos lo que dice la norma, ese artículo 422 en su aparte, esa circunstancia se considerará agravante para la aplicación de la pena correspondiente. Por lo tanto, tendría que darse el término medio al límite inferior de la pena. En el caso de lo que se hubiese llevado a cabo es un homicidio intencional o un homicidio calificado o unas lesiones gravísimas. Si no se logra el resultado, pero se verifica objetivamente la realización de la forma desleal, de la forma irregular, bueno, sería la máxima pena que se le podría imponer por el carácter tentado de ese delito, conforme lo indica el artículo 82 del Código Penal. Lo que pasa que cuando vayamos al propio artículo 82 del Código Penal, en la visualización de la sanción del artículo 82 del Código Penal, establece pues las sanciones frente a el delito, frente a la tentativa y frente a la frustración. Nos daremos cuenta en ese artículo 82 del Código Penal que, tal como se lo voy a colocar en lámina, en el caso de la tentativa y de la frustración, veamos lo que nos dice el artículo 82 del Código Penal, que se lo coloco en lámina en este momento. Disculpen que se salió de pantalla. Un momento, por favor. Déjenme tratar de ubicarlo para que ustedes mismos lo puedan ver, más que estar leído por mí. Aquí lo tienen. Artículo 82. En el delito frustrado se rebajará la tercera parte de la pena que hubiere debido imponerse por el delito consumado, atendiendo todas las circunstancias. Y en la tentativa del mismo delito se rebajará de la mitad a las 2/3 partes, salvo en uno y otro caso disposiciones especiales. Entonces dice, se rebajará de la mitad a las 2/3 partes. Por lo tanto, el hecho de que, ¿qué es lo que más se rebaja? Bueno, lo que más se rebaja serían pues las serían las 2/3 partes, y lo que menos se rebaja pues sería la mitad. Por lo tanto, no estaríamos hablando de un límite inferior en el caso de lo que más se rebaja, las 2/3 partes, y de un límite superior, la mitad. Es decir, nos encontramos con una fórmula dosimétrica en este asunto. Si el tipo básico o el subtipo del 422 nos habla de una agravante en el caso de del duelo desleal, del duelo irregular, obviamente que entonces aquí lo que menos se rebajará, ¿verdad? Sería lo que es posible frente al delito no agotado, en el caso de que el duelista irregular no haya logrado su resultado, no haya logrado el resultado, pero actuó con deslealtad. Por lo tanto, se le rebajará lo mínimo que será posible a ese duelista irregular tentado.
se le rebajará solamente la mitad de la pena. Porque ustedes ven acá que dice, salvo en uno y otro caso, disposiciones especiales. Claro, la disposición especial a la que alude el 422 es si el delito se perfecciona, se logra la muerte de la víctima en duelo. Pero como no se ha perfeccionado, entonces en este caso se aplicará la pena del delito en grado de tentación con la menor de las rebajas como consecuencia de ese delito imperfecto. Bueno, vamos a abordar la otra hipótesis que maneja el artículo 422 del Código Penal, que es el homicidio o lesiones en riña cuerpo a cuerpo, que se encuentra presente también dentro del propio artículo 422 como una suerte o desgracia de hipótesis en el duelo. En caso de homicidio cometido en riña cuerpo a cuerpo, si el herido o imperfecto, gran asunto, ¿qué será el imperfecto? Palabra que viene del español antiguo. Herido uno lo entiende, el imperfecto no es, no es ningún imperfecto, ni un perfecto, ni nada de esto. Imperfecto es el muerto. Es decir, volvamos a la redacción del supuesto. En caso de homicidio cometido en riña cuerpo a cuerpo, si el herido o imperfecto la hubiese provocado y aunque el heridor o matador la hubiese aceptado o continuado, a pesar de haber podido cortar la riña, no cortar al herido, perdón, o haber podido abstenerse de reñir sin grave riesgo, se tendrá en cuenta aquella circunstancia y se aplicará la pena correspondiente con la atenuación prevista en la primera parte de este artículo. A ver si me hago entender en la interpretación de ese segundo aparte del artículo 422 del Código Penal. En primer lugar, no es una circunstancia de duelo, ni regular ni irregular. No hay testigos que de alguna forma afirman en qué momento va a disparar con el arma a través de una perspectiva, digamos, de pasos, ¿verdad? Una regularización de un lance entre persona y otra con uso de arma. Riña cuerpo a cuerpo. Nuestro cuerpo está siendo utilizado como arma para agredir, para ofender al otro. ¿Okay? Patadas, puños, cabezazos, el propio cuerpo. No existe una causa de justificación que lo tolere, valga la cacofonía, que lo justifique, como pudiera ser el ejercicio de la profesión, el típico ejemplo del artículo 65 del Código Penal en lo que atañe al boxeo, a la defensa personal, judo, karate, en fin. Hay una riña, hay un deseo de lesionar o de matar a otro. Por cierto, que ese otro que está siendo propuesto para ser matado también tiene esa misma voluntad con respecto al que lo está riñendo. La riña es de forma global, de forma emparejada. Fíjense que es a la diferencia del tumulto o una circunstancia de clamor público o de una conmoción. Y nos encontramos a dos personas que se están riñendo cuerpo a cuerpo, enfrentándose. Su cuerpo como arma, como lo dije con anterioridad. Cualquiera de los dos pudiera haber resultado lesionado o muerto, cualquiera de los dos. Pero hay alguien que está resultando aquí de una forma efectiva, siendo el agente porque está resultando de forma efectiva. ¿Ok? Nótese que acá la disminución de la pena es la disminución que se ubica en el encabezado del artículo 422, es decir, de una tercera parte a dos terceras partes. Por lo tanto, vuelvo a repetir, esa rebaja
está ubicada en una perspectiva dosimétrica, es decir, con límites inferiores y un límite superior. Más es lo que se rebaja con las 2/3 partes, menos es lo que se rebaja de 1/3 parte. Por lo tanto, en este caso, también es perfectamente posible acudir al llamado término medio. Si el que es responsable se encuentra, digamos, beneficiado con una atenuante genérica de la del 74 del Código Penal, haber cometido el delito entre 18 y 21 años de edad, por lo tanto, la rebaja que debería surgir es la mayor, las 2/3 partes, porque se está tomando la fórmula más beneficiosa en el límite sancionatorio. Y entonces la rebaja tiene que ser la rebaja mucho más beneficiosa en el límite sancionatorio. Si por el contrario, más bien se ubicó una agravante, bueno, una agravante, digamos, genérica, se termina matando a una persona anciana, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente que en este caso se tomará la menor de las rebajas, que sería 1/3 parte. Entonces, nótese que acá el resultado puede ser una herida, es decir, unas lesiones, desde la gravísima hasta la levísima, o un homicidio. Ese homicidio como producto de una riña, en la cual otro también se enfrentó. Ese otro también se enfrentó, pero a lo mejor dio oportunidad también al inicio de la riña, como lo dice la norma. Fue quien incitó o fue el que excitó la realización de la riña. Este otro pudo haberla detenido de alguna forma. No, no me quiero dar de golpes contigo, de forma alguna. No me interesa dar de golpes contigo. Sin embargo, no lo hizo y condujo a ese resultado. Pero fíjense que el otro fue el que lo causó. Lo que quiere decir la norma es que independientemente de que yo pude haber, como dice la norma, cortado el lance, el enfrentamiento, la riña, el hecho de que yo no lo hice, no, de alguna forma, no me adjudica una responsabilidad plena en homicidio, una responsabilidad plena en lesiones. El disvalor de la acción con el disvalor del resultado se afirma en la idea de que había una igualdad de posibilidad de resultado, siendo la riña cuerpo a cuerpo. Además, el dominio del riesgo era similar, conjunto en la realización de la riña, porque es el cuerpo de uno contra otro. Ajá, pero aquí las condiciones pueden variar. ¿Qué pasaría si uno de los que se está batiendo en riña cuerpo a cuerpo es una persona alta, fornida, más de 2 metros, y además campeón de boxeo? Y el que está asumiendo la riña, el otro, es una persona flaca, magra, digamos de 18, 19 años de edad. Recordemos que no puede haber comunicabilidad de las circunstancias si las circunstancias personales de cada quien son distintas. Si quien termina matando es un adolescente, bueno, será el tipo de sanción que se ubica en el ámbito del sistema penal de responsabilidad de adolescente, cuya pena máxima sería de 10 años. Fíjense que si quien resulta matando al adolescente es el adulto, nos ubicamos en las sanciones, por ejemplo, en el caso del homicidio, que nos habla de 12 a 18 años. Pero ¿qué pasaría si nos encontramos con un enfrentamiento desigual en estas circunstancias? Bueno, eso es precisamente lo que conduciría a un agravante. ¿Pero un agravante de qué? Un agravante de llamada de la superioridad física en base a lo que establece el propio artículo 77 del Código Penal. Veamos si es posible abordar esa superioridad física en base al artículo 77 del Código Penal. Veamos si esa posibilidad se da de una forma real en el asunto. Nos ubicamos en el artículo 77 del Código Penal
Y ahí están las agravantes genéricas. Ustedes mismos la van a ver conjuntamente conmigo, pues. La van a ver en la propia redacción del artículo déjenme ver acá un momentico, disculpen por favor, aquí está, el artículo 77. Alevosía, a traición o sobreseguro. Precio recompensa, inundación, aumentar deliberadamente el mal del hecho, causando otros males innecesarios para su ejecución. Premeditación conocida. Disfraz, ignominia, emplear medios o hacer concurrir circunstancias que añadan la ignominia a los efectos propios del delito. Abusar de la superioridad del sexo, número 8, de la fuerza, de las armas, de la autoridad, o emplear cualquier medio que debilite la defensa del ofendido. Entonces, aquí realmente el abusar de la fuerza, de la mayor fuerza que se pudiera imprimir, es una circunstancia agravante del numeral 8, y que por lo tanto, a la pena en concreto, atendiendo al resultado, iríamos del término medio hacia su límite superior. El término medio, el límite superior del homicidio cometido en riña, el término medio al límite superior del homicidio calificado, si se está matando al hermano, si se está matando al presidente de la República, si se está matando a la mamá, del homicidio agravado del artículo 407, si se está matando, perdón, al hermano, en el primer caso quise decir del hijo o del padre, porque el hijo y el padre están ubicados como víctima cualificada en el 406, el homicidio calificado. Entonces, a esa pena en concreto se le conduce la rebaja, que ya sabemos que es de 1/3 a 2/3. Si hay una circunstancia agravante en la identificación de la pena inicial, pues esa circunstancia agravante opera también en la rebaja. Será la menor de las rebajas. Se le rebajará solamente 1/3 parte. Fíjense que es en el ejemplo que yo estoy abordando, es cuando, bueno, estos que están asumiendo una pelea son de evidente, de objetiva diferenciación física, fenotípica. Fíjate que la diferenciación está hasta en la propia subtipo, hasta en la propia redacción del subtipo. Cuando se habla del cuerpo, el cuerpo, hay cuerpos que son distintivos, riña cuerpo a cuerpo. O sea, cuerpos que pueden tener diferentes concepciones anatómicamente, digamos hasta antropológicamente, a los fines de lograr una mayor efectividad en el resultado. Bueno, en estos casos, es decir, en el caso de la riña cuerpo a cuerpo, si el lance se ha originado por haber una de las partes ofendido el honor o la reputación de la otra o de su familia en documento público o con escritos o dibujos divulgados o expuestos al público o con otros medios de publicidad, se estimará como provocador al autor de estos hechos. Según la gravedad de la difamación, los tribunales pueden cambiar la pena que correspondiera al que haya herido o dado muerte al provocador en confinamiento por igual tiempo con la reducción prevista. O sea, nótese el asunto acá, ¿verdad? Con respecto a el tema de el tipo de sanción. El tipo de sanción que se está abordando, ¿verdad? Es el tipo de sanción que, conforme a lo que establece el artículo 9 del Código Penal, se denomina confinamiento. Ahora bien, esta pena de confinamiento, y estoy tratando acá de ubicarte la sentencia, ¿okay?, que es relativa al asunto,
parte de la Sala Constitucional, la Sala Constitucional venezolana. Déjeme tratar de ubicarla en el ámbito de las decisiones del Tribunal Supremo. Vamos a ver si lo logro en este momento. Vamos a ver si lo logro. Vamos a ver acá, porque entiendo que hay una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Déjeme tratar de ubicarla. Por ahora vamos a tratar ahorita de entonces fíjense que esa parte final del artículo 22 del Código Penal conlleva a que si el causante de la riña ha difamado de forma verbal o de forma escrita o de forma simbólica a quien resultó ser el agente o victimario del delito de riña, cuerpo a cuerpo. Ese tiempo de la sanción que se ve en primer lugar individualizada a partir del tipo de resultado, si es un resultado homicida o es un resultado lesionante. Y a partir de allí la disminución de una tercera a 2/3 partes conforme al encabezado del artículo 422, conforme a la norma ya leída, en el sentido que como se indica allí, pues en estos casos, si el lance se ha originado por haber sido una de las partes ofendido, los tribunales pueden cambiar la pena que corresponde al que haya herido o dado muerte al provocador en confinamiento por igual tiempo con la reducción prevista. Con lo cual, obviamente, ustedes tendrían que asumir la idea de qué es ese confinamiento. Y ese confinamiento como tipo de pena que se ubica en el artículo 20 del Código Penal, la pena de confinamiento consiste en la obligación impuesta al reo de residir durante el tiempo de la condena en el municipio que indique la sentencia firme que la aplica, no pudiendo designarse al efecto ninguno que diste menos de 100 kilómetros, tanto de aquel en donde se cometió el delito como de aquellos en que estuvieron domiciliados el reo a tiempo de la comisión del delito y el ofendido para la fecha de la sentencia primaria. El ser relegado, desplazándose, libertad ambulatoria, pero en un lugar determinado, en una ciudad. En la historia de Venezuela, inclusive hay una ciudad, una importante ciudad del estado Guárico, que se denomina Calabozo, y esa Calabozo funcionaba aquello de la ciudad por cárcel, la ciudad donde sería confinada a alguien. Recordemos en la historia o en la prehistoria, digamos, republicana del país, el padre del libertador, don Juan Vicente Bolívar, una vez, no viene al caso decir por qué hecho, fue condenado y se le confinó a que estuviese viviendo en la ciudad de La Guaira. Imagínense ustedes, tremenda sanción, el que esté viviendo en la ciudad de La Guaira frente al Mar Caribe. Bueno, mis estimados, pasando de ese artículo 422, vamos a abordar pues otra norma dentro de estas disposiciones comunes a los delitos de homicidio y de lesiones. Esta vez vamos a hablar pues bueno, en primer lugar vamos a hacer una serie de consideraciones frente al tema de este duelo, ¿no? Evidentemente, como lo trata la doctrina, viene
viejas costumbres, una remembranza, el batirse a duelo en defensa del honor. Aquí ciertamente hay una plurisubjetividad activa porque existen varios sujetos. Sujeto activo, matador o heridor y los que de igual forma van a ser sancionados. En este caso son los testigos. Nótese que en el caso del duelo irregular se le da la condición de coautores. Es decir, de alguna forma esa condición de coautores hay que verlo siempre en la perspectiva del caso. Es decir, si evidentemente esos testigos no están al tanto de haber participado en la deslealtad del duelista que resulta victorioso, mal se le podría asumir esa condición de coautores en cuanto a aplicarle la misma pena. Y por lo tanto, la pena que se le aplicaría sería esa disminuida, que se ubica en la parte del artículo, en el encabezado del artículo 422, aquello de que los testigos se les aplicará una pena igual a la que le imponga al matador o heridor disminuida en la mitad, porque no hay comunicabilidad si es que ellos no formaron parte de esa deslealtad que asume el duelista irregular. Entonces, viendo las características comunes que se percibe, pues, en el caso del duelo, recuerden ustedes que de ese 422 se ubica 3 institutos: el duelo regular, el duelo irregular y la riña cuerpo a cuerpo. Como lo establece la doctrina, el duelo irregular consistiría en el mismo duelo regular, pero con violación de las condiciones impuestas para el duelo a favor de alguna de las partes, dejando a la otra en franca desventaja. La doctrina indica que se consideran coautores por haberse prestado a violar las condiciones previamente establecidas. Si el duelo se pactó con el uso de pistola y los testigos se prestan para dar a una de las partes una pistola sin bala, por aquí les indico, siempre y cuando ese testigo haya formado parte de la deslealtad que hace ventajosa el resultado aflictivo en contra de esa víctima que termina siendo muerta por la deslealtad del duelista. En la riña cuerpo a cuerpo, bueno, el duelo no se ha preestablecido, sino que sobreviene en un momento determinado, sin preparación, sin testigos. Y como lo manifestaba yo con anterioridad, es un caso de agresión a través del cuerpo. Bueno, estimados, se está quedando algo por acá, fuera de la lámina, que es tan o igual importante que lo anterior, que es el caso de la legítima defensa, digamos, del honor, la legítima defensa de bienes establecidas en el artículo 423 del Código Penal. Entonces vamos a ubicar esa norma para que en su redacción, leyéndola, ustedes puedan entender, bueno, perfectamente de esta causa de justificación que se aplica exclusivamente en el caso de la lesión o del homicidio. Alguna doctrina ha denominado esta legítima o esta hipótesis del artículo 423 del Código Penal, lo llama defensa de bienes contra el agresor nocturno. Veamos la manera como lo describe ese Código Penal en el artículo 423. Recuerden ustedes que las causas de justificación de forma genérica están presentes en el artículo 65 del Código Penal. ¿Okay? Esas causas de justificación frente a cualquier tipo de delito.
está presente en el artículo, ya estoy tratando acá de encontrarles el extracto pues de la norma a los fines que ustedes puedan. Ok, déjame ver si ya lo ubicamos acá. Si no, vamos a tener que hacerlo de nuevo, ¿no? Aquí está presto. Bueno, entonces, ya, 2 segundos, por favor, caje del oficio. Bueno, ya la tenemos acá. Ya está la norma del 423 del Código Penal. No será punible el individuo que hubiere cometido alguno de los hechos previstos en los 2 capítulos anteriores, es decir, homicidio o lesión. Cualquiera de los homicidios, desde el 405 al artículo 410, o cualquiera de las lesiones intencionales, desde el 403 al artículo 417. No será punible el individuo que hubiere cometido alguno de los hechos previstos en los 2 capítulos anteriores, encontrándose en las circunstancias siguientes: de defender sus propios bienes contra autores del escalamiento, de la fractura o incendio de su casa, de otros edificios habitados o de su dependencia, siempre que el delito tenga lugar de noche o en sitio aislado, de tal suerte que los habitantes de la casa, edificios o dependencia puedan creerse con fundado temor amenazados en su seguridad personal. Cuando al repeler a los autores del escalamiento, de la fractura o del incendio de la casa, edificios o dependencias no concurrieran en las condiciones anteriormente previstas, la pena del delito cometido solo se disminuirá de 1/3 a la mitad y el presidio se convertirá en prisión. Recordemos que dentro de los elementos del delito nos encontramos la antijuridicidad, y lo que excluye, lo que releva la antijuridicidad es las causas de justificación. Siempre se suele preguntar si el hecho aún y todo sigue siendo típico y culpable. Bueno, esto un tanto dependiendo de las teorías que hayas abordado en la conformación del delito como una realidad plural. Si escogiste la teoría dual, en la cual la culpabilidad forma parte de la propia tipicidad, la antijuridicidad sería un elemento adicional, pero también la concepción, digamos, tríptica del delito, en el sentido de que la antijuridicidad, ese desvalor de la acción con respecto al derecho, aquí se ve justificada la existencia de una causa de justificación que le da una suerte de legitimidad o de justificación al propio hecho, el llamado secundo ius. Aquí, en todo caso, no se estaría abordando el respeto de la propia vida o de la integridad, sino que se está imprimiendo una circunstancia adicional: el temor, el fundado temor que se verifica porque se está a descampado, se está aislado, no en un centro netamente poblado o en un centro poblado, pero en una calle de una forma aislada frente al resto, o en nocturnidad, o en las 2 de noche, y el ladrón nocturno pretenda ingresar en ese sitio en descampado, o en opacidad o en nocturnidad, escalando, subiendo paredes por no la forma usual, fracturando, rompiendo de alguna forma los contornos, vidrio, estructura de la casa, o incendiando la misma a los fines de aprovecharse, de asumir un despojo de bienes muebles de la propia casa. Esa es la hipótesis. El fundado temor de los moradores, de los habitantes de aquellas viviendas,
es lo que conduce a la llamada causa de justificación. En defensa de ese honor, perdón, ¿qué honor? En defensa de la propiedad de los bienes muebles, pero evidentemente con la existencia del temor allí presente, de la imposibilidad de poder discernir de si el ladrón nocturno que está escalando y fracturando también va a afrontar la vida. Recordemos que existe también el llamado robo impropio, en el sentido de que alguien se apropia del bien y después es quien despliega la coacción una vez que se ha asumido el propio bien. Recordemos que también está presente el llamado homicidio calificado en ocasión del delito de robo, conforme lo establece el numeral primero del artículo 406 del Código Penal. Entonces, en función de todo ello, se da esta causa de justificación. Las circunstancias tienen que ser, la concurrencia de circunstancias tiene que ser perfecta. Aquí se da una hipótesis de números clausos y no de números apertos. Pero debe ser perfecto. Descampado, es decir, aislado, o en nocturnidad. Yo le incorporaría la opacidad, ¿verdad? La oscuridad que puede haber en un momento determinado. Escala, fractura o incendia, siendo que lo que se está protegiendo son bienes muebles, y en esa morada, en esa vivienda, están los atemorizados. Entonces allí obviamente nos encontramos con la causa de justificación, o sea, una causa adicional a la que está presente en el artículo 65 del Código Penal, específicamente frente a delitos contra las personas, del que mata o hiere a ese ladrón nocturno. Aquí el factor de temor le implica un grado superlativo al asunto. De no darse alguna de estas circunstancias, lo que se daría es una disminución de la pena del heridor o el matador, que como la norma, la propia norma lo establece, está también ubicada en una perspectiva dosimétrica, de 1/3 a la mitad, siendo que evidentemente lo que menos rebaja sería 1/3 y lo que más rebaja sería la mitad. De igual forma, si la manera de concebirse este asunto, si está faltando dos de las características, ¿verdad? Por ejemplo, está faltando la nocturnidad y está faltando el escalamiento, bueno, se tendría que disminuir lo menos, entonces sería 1/3. Si están 3 pero faltan la totalidad, ¿verdad? Entonces se disminuiría, sería la mitad, porque estábamos a punto de la concepción plena, absoluta de la causa de justificación que exonera de responsabilidad penal. Soy de los que cree que evidentemente también tiene que estar presente la ubicación de la pena en concreto en función del delito en específico. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero es que en todo caso sería siempre frente al homicidio intencional y en lo que atañe a las lesiones atendiendo al resultado, porque ¿cómo se podría medir, verdad? Si fuese una circunstancia de que se está matando a la mamá o se está matando al papá o al hijo, ¿verdad? Que está escalando para robar una casa. Bueno, pudiera ser que alguien asume la idea en el momento cuando lo ve subiendo, que es la propia mamá y que es la propia papá, y que sin embargo a pesar de ese nexo no se abstiene, sino que van en procura de llevarse los bienes, pero también pudiera ser en afrenta de la propia persona, fundado temor. Ahora, si se anticipa y se sabe desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, que esos son los que vienen, oye, aquí se resta un tanto la circunstancia de la propia legítima defensa, como lo establece el propio artículo 65, en sus variables, ¿verdad? Proporcionalidad de los medios, falta de provocación suficiente y agresión injusta. En lo que atañe a la proporcionalidad de los medios, bueno, sabiendo que ya alguien venía, bueno, entonces la única forma era matarlo. Pareciera que ese conocimiento previo
de que se venía a llevarse los bienes, como que permitía la posibilidad de otra forma de defender. Es decir, aquí tiene que darse un factor de intempestividad, ¿verdad? De una circunstancia de asombro a partir del desconocimiento de quiénes en concreto vienen, pero que vienen a llevarse los bienes y que pudieran afectar la propia vida. Bueno, y de estos institutos, de estas disposiciones comunes, evidentemente la más interesante y la que más se evidencia, digamos, en el desarrollo del ejercicio de la profesión, es la llamada complicidad correspectiva. Está presente en el artículo 424 del Código Penal. Vamos a leerla, ¿no? Cuando en la perpetración, perpetración de la muerte o las lesiones han tomado parte varias personas y no puede descubrirse quién las causó, se castigará a todos con las penas respectivamente correspondientes al delito cometido, disminuidas de una tercera parte a la mitad. No se aplicará esta rebaja de pena al cooperador inmediato del hecho. ¿Qué está sucediendo en esta hipótesis? Muchos decidieron matar, muchos decidieron lesionar, pero de esos muchos que decidieron ejecutar, realizar esos actos ejecutivos tendentes a la muerte o la lesión de otro, hay un problema probatorio. No se puede determinar de los muchos que dispararon, de los muchos que lesionaron, quién fue el que realmente ejecutó esa muerte. De alguna forma, los otros estarían disparándole a quien ya ha sido muerto, aunque sea por una milésima de segundo. Los otros ya no le estarían lesionando a quien ya efectivamente sufrió la lesión. Entonces, estoy dándole moretones a quien ya está amoratado, por decir algo, ¿ok? Estoy dándole golpes a un sentido, al sentido del olfato, del oído, de la vista, a quien ya perdió la vista y el oído como consecuencia de una lesión anterior realizado por otro. Que hay una concurrencia de agentes, pero aunque sea por una milésima de segundo, está la imposibilidad de determinar quién de los muchos que causó el hecho fue el que efectivamente lo causó. La persona está cosida a tiros, como se suele decir, hecha un colador, llena de tiros, balas por todas partes, ingresos de proyectiles, pero hay uno solo en la aorta, por examen médico forense, que fue la real causa de la muerte. Los demás pudieron haberle disparado milésimas de segundo con posterioridad, pero esa sola fue la causa de la muerte. Entonces, la complicidad correspectiva pasa por la idea de que muchos han realizado esta aflicción a la vida o a la integridad corporal, pero nos encontramos con un problema probatorio, la determinación concreta de cuál de los muchos, siendo que los actos ejecutivos son preclaros. Ahí está la Constitución en su artículo 49, numeral 2, presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente mientras no se le pruebe lo contrario. Aquí hay un problema de probanza de lo contrario, ¿verdad? Que no se puede concretar y por lo tanto estaríamos a un tris de violación de una garantía constitucional. Ese artículo 424 indica que de ocurrir esta circunstancia, este problema probatorio dentro de una derivación de sanción penal, entonces al ocurrir esta circunstancia se le impone se castigará a todos con la pena respectivamente correspondiente al delito cometido. No dice cuál, no dice si es el límite inferior o es el límite superior, disminuida de una tercera parte a la mitad. Aquí comenzamos con el asunto. Entonces, si hay una disminución, entonces evidentemente y hay un problema probatorio,
en atención a una garantía constitucional, la pena que debería aplicarse sería el límite inferior, porque hay un problema de desatención de una garantía que forma parte del concepto del debido proceso, artículo 49 constitucional, que en principio no se estaría cumpliendo. Entonces, por lo tanto, sería mi criterio, es que tendría que aplicársele el límite inferior de la pena, y a ese límite inferior de la pena tendría que darse la mayor de las disminuciones. Por lo tanto, al límite inferior de la pena por el delito en concreto debería darse la mayor de las disminuciones, que de la disminución, de la atenuación, que evidentemente es la mitad. Mitad está por encima a la tercera parte. Fíjense que la complicidad correspectiva es una figura subsidiaria, se aplica para los delitos de homicidio y de lesiones, pero mal se puede concebir en el delito de aborto. Alguien pudiera preguntarme, ¿se pudiera dar la complicidad de un cómplice correspectivo? Fíjate que la expresión complicidad correspectiva es un tanto engañosa, porque en realidad no son cómplices, son coautores que realizaron el hecho. Pero así la doctrina lo ha venido denominando, complicidad correspectiva. Pero nótese que puede haber complicidad en la complicidad correspectiva. Alguien que suministra las armas a los muchos que dispararon, y los muchos que dispararon lo hicieron efectivamente con esas armas. Por lo tanto, es un cómplice necesario. Sería un cómplice necesario de la complicidad correspectiva. Pudiera haber determinador o instigador, alguien que determina o instiga a los muchos que están disparando, pero no se sabe probatoriamente quién fue el que efectivamente acertó, causó la muerte de los muchos que dispararon. Entonces puede haber determinador o instigador o cómplice necesario o no necesario o hasta cooperador inmediato con los cómplices correspectivos, porque de nuevo repito que la expresión de complicidad correspectiva es una fórmula, digamos, doctrinaria del asunto, porque en realidad lo que está en presente es un problema de coautoría. Bueno, en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, hay una disertación específica sobre la complicidad correspectiva, abordando jurisprudencia, doctrina, etcétera, de mi parte, que yo los invito a que ingresen al mismo y lo revisen. Y a mis alumnos les enviaré también el link, no solamente de esta clase, sino ese específico de la complicidad correspectiva. Gracias, y a mis alumnos hasta nuestra próxima clase presencial, que será el día jueves, una sección, y el viernes la otra sección. Gracias.